¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios en este programa de Reavivados por su Palabra en este canal. Gracias por seguirnos. Suscríbete al canal, únete a este equipo para compartir a muchos más la Palabra de Dios. Quédese hasta el final. Hoy toca la lectura en 1 de Corintios, capítulo número 7. Pedimos la bendición de Dios y seguimos con la lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la lectura de esta mañana, que sea de bendición para nuestra vida. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy toca el capítulo número 7, así que es un capítulo un poco largo, de 40 versículos, así que vamos a leer todos los versículos. Algunas lecciones prácticas, sencillas, que necesitamos todos los días para nuestra vida diaria. Dice el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está hablando del matrimonio y de los problemas que hay en el matrimonio. Habla el apóstol Pablo, habla la palabra de Dios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Habla del matrimonio y de la fidelidad, de no estar teniendo otras relaciones fuera del matrimonio, ni de fornicaciones. Él quiere y levanta en alto la antorcha del matrimonio que está aquí. Dice, cada uno tenga su propia mujer. Cásese pues, y si se puede quedar soltero, pues también. Lo importante es hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ambos, en un matrimonio son ambos. No uno es el que va a dar todo, es que ambos tenemos que poner de nuestra parte para que funcione el matrimonio y para que puedan lograr mantener la unidad y la estabilidad en el matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por eso Jesús dijo, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y está hablando acerca de la importancia del matrimonio, que ahora el enemigo ha tratado de destruir, a través del tiempo, destruir el matrimonio de tal forma que no tenga una validez, sino que se lo tome como algo pasajero, algo liviano. Aquí la palabra de Dios habla de la importancia del matrimonio. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver y juntaros uno a otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Siempre dice el apóstol, dice Dios, manténganse siempre unidos. No se dejen por largo tiempo solos. Eso es un peligro. Y hemos visto que cuando a esa relación se alejan durante un tiempo, entonces vienen los problemas de infidelidad. A menos por mutuo consentimiento y tampoco tantos tiempos, no abandone a su esposo, sus hijos por meses, por años. Y uno dice, es por el trabajo. Aún así hay que valorar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios es peligroso. Y lo hemos visto a través del tiempo, cuando la distancia es de mucho tiempo, entonces caen en adulterio, en fornicación, lo que está diciendo aquí, caen en pecados inmorales y esa fidelidad se rompe. Y entonces vamos a seguir leyendo más, versículo 6, mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo está expresando, dice, a las viudas, a los solteros, dices, bueno sería quedarse como yo. Pablo lo está diciendo. Sin embargo, no es una palabra contundente, dice la palabra del Señor, pero dice,
Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Claro, lo dice el apóstol Pablo, lo dice Dios, mejor haz las cosas correctas. Si sabes que no tienes el don de continencia, entonces busca a tu esposo, busca a tu esposa con la bendición de Dios y cásense como manda la palabra de Dios, para no condenarte, para no quemarte, y entonces venga la justicia divina. Entonces, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Mantener la fidelidad del matrimonio es hasta la muerte. Es un pacto con Dios, un pacto con el cónyuge hasta la muerte, porque a veces la idea es hasta que el dinero, hasta que las diferencias nos separe. Entonces dice que nada nos pueda separar del matrimonio y tampoco de la separación literal, que tú te vas un año, te vas 2 años, 3 años fuera de casa, te vas a otros lugares, te estás separando de tu marido o de tu esposo. Y esto es un peligro. Muchos han caído en este problema y terminan mal, y terminan en la infidelidad. Así que por eso la palabra de Dios es tan clara, tan sencilla, que nosotros podemos entenderlo. Entonces dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Clarito, hacer lo posible de mantener la unidad. Hay casos muy difíciles donde tiene que ver con el peligro, la muerte, incluso amenazas de muerte. Es muy diferente. Y sin embargo, pues quedarse sin casar, dice la palabra del Señor, y que el marido no abandone a su mujer. Querido, estimado esposo, no abandones a tu esposa. Esposa, no abandones a tu esposo. No abandones, no la cambies, no lo cambies por otro, y tampoco lo abandones por largos periodos de tiempo, de meses también. Entonces es un peligro, dice la palabra de Dios. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto está hablando cuando el mensaje llegó, cuando ellos ya eran casados y llegó, y uno de ellos toma la decisión de mantenerse fiel al Señor, no lo abandone. A menos de que se oponga por su fe en contra, porque Jesús mismo dijo, nadie puede ser mi discípulo, nadie es digno de mí, sino dejaré padre y madre. Entonces, la palabra de Dios lo dice, no lo abandone, trate de ayudarlo, trate de enseñarle, pero porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejanza, caso que a paz nos llamó Dios. Claramente dice, pues prefiero seguir a Cristo. Alguien dice, no, pues si no quiere casarse, si no quiere, me impide que yo sirva al Señor, entonces prefiero servir a Jesús antes que las cosas de este mundo. Dice, porque ¿sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu mujer, a tu marido? ¿O que sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Tiene que ver con la obediencia. A veces podemos vivir de las letras aparente, pero tiene que ver con obediencia de corazón, de lo más profundo, de sinceridad a Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, dice. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Lo más bonito sería es que
seamos esclavos de Cristo Jesús. Pero Jesús no nos quiere en el término de esclavo, de mantenernos allí bajo servidumbre. No, Jesús nos da la libertad, nos da el amor. Por eso es bueno que nosotros nos consideramos servidores de Cristo, esclavos de Cristo, con bendición, con perdón y con vida eterna. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os los quisiera evitar. Pablo dice, no es fácil llevar el matrimonio. Tampoco es pecado que te cases. Es una institución divina, sagrada, inventada por Dios. Pero eso no quiere decir que todo es miel sobre ovejas, sobre hojuelas, perdón. Entonces hay problemas, hay dificultades en una relación. Entonces tenéis que pedir la dirección y la bendición del Señor. Así que Pablo dice, pues si Dios te ha dado el don de permanecer soltero, soltera, pues ¿para qué entonces tienes que buscar otra situación difícil que tengas que lidiar, como el matrimonio? Si Dios no te ha dado la capacidad para ello, bueno, dice Pablo, pues quédese como yo. Pablo probablemente pues lo abandonaron cuando él entregó su vida a Jesús, o fue viudo, no sabemos exactamente, pero Pablo, él era casado cuando se convirtió al cristianismo. Algo sucedió. Pablo finalmente decidió permanecer soltero toda su vida. Entonces dice, un día lo vamos a preguntar cuando estemos en el cielo cuál era en realidad su situación. Entonces dice, más también si te casas no pecas. Versículo 29, por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y a los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces a veces nos inclinamos mucho la balanza, y Dios quiere que tengamos ese equilibrio, y en forma especial buscad primeramente el reino de Dios. Dice, hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santas así en su cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Porque siempre el soltero o la soltera puede dedicarse completamente al Señor sin estar pendiente de un hogar, de un esposo, de una esposa, de unos hijos, que es una tarea, es un trabajo muy arduo de tener la educación de los hijos, de estar pendiente de los hijos. No es fácil, pues. Dice Pablo, bueno, si tú quieres soltero, dedícate completamente al Señor, nada te va a impedir. Pero no quiere decir de que si tú estás casado no puedes servir al Señor. Es un poquito más complicado, pero lo primero es lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto lo digo para que vuestros provechos, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Claramente dice, yo no estoy en contra del matrimonio. El matrimonio es de origen divino. El matrimonio es inventado por Dios. Haciendo como debe ser, haga las cosas como debe ser. No fornicar antes del matrimonio, tener relaciones ilícitas hágalo como Dios manda.
¿Por qué? Dice Pablo, no peca si hace las cosas correctas, si hace las cosas bien, dice el apóstol. Pero el que esté firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, pues hace mejor. O sea, no es pecado. Si se queda sin casar, tampoco es pecado. Si se casa, tampoco es pecado. Y que Dios sea lo que Él quiera para usted. Así que no entre en angustia, no entre en desesperación. Si todavía no está casado, no está casada, tranquilo, sírvale al Señor. Si ya está casado, pídale dirección al Señor con tu ayuda, con su bendición. La mujer casada está ligada por la ley mientras su matrimonio vive, pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, si el marido, el esposo muere, ella puede o él puede casarse con toda tranquilidad, porque el marido ya murió, el esposo, la esposa murió. Pero si se quedar así, sola, viuda, pues dice, no pasa nada, sirve al Señor. Entonces dice, pero a mi juicio más dichosa será si quedaré así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Son los consejos de Pablo. Y entonces nos toca a nosotros aceptar ese consejo, pedir la dirección de Dios y poner nuestra vida en tus manos. Si eres casado, eres soltero, eres viuda, eres abandonado, huérfano, pues pide la dirección del Señor. Que este mensaje tan sencillo en cuanto al matrimonio y en cuanto a las responsabilidades como esposo o como soltero. Danos de tu bendición en esta mañana. Vamos a orar que el Señor nos dé su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y ayúdanos a ser buenos esposos, padres, que sea de bendición, y los que aún están solteros, solteras, puedan buscar la dirección, y si tú permites que se queden así, puedan honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 8. Bendiciones.